Con la lluvia golpeando su rostro y las lágrimas mezclándose con el agua fría, Isabella caminaba por la carretera desierta con una maleta rota y un bebé creciendo en su vientre. Nadie la quería. Su familia la había echado. Su novio había huido. Pero cuando los faros de una camioneta se detuvieron frente a ella, no sabía que ese cowboy de sombrero desgastado sería él. Hombre que cambiaría su destino para siempre. La lluvia caía como bala sobre el asfalto mojado de la carretera estatal 287, y Isabella Morales caminaba con dificultad, arrastrando una maleta con ruedas rotas que hacía un ruido infernal contra el pavimento. Sus zapatos estaban empapados, su vestido floreado se pegaba a su cuerpo de 6 meses de embarazo, y cada paso era una lucha contra el viento que amenazaba con derribarla. Habían pasado 3 días desde que su padre le gritó «Lárgate de mi casa, desgraciada», y le tiró sus cosas por la ventana del segundo piso. 3 días desde que su madre cerró las cortinas y fingió no verla mientras ella recogía su ropa mojada del jardín. 3 días desde que entendió que estaba completamente sola en el mundo. Los faros de una camioneta aparecieron en la distancia, cortando la oscuridad como cuchillos de luz. Isabella levantó el pulgar tembloroso, sabiendo que nadie se detendría por una mujer embarazada en medio de la tormenta. Pero para su sorpresa, el vehículo frenó con un chirrido de llantas mojadas. «¿Está loca, señorita? Va a morir de neumonía ahí afuera». La voz era profunda, áspera, con acento tejano. El hombre que bajó de la camioneta era alto, con hombros anchos bajo una camisa de franela azul y un sombrero Stetson que había visto mejores días. Sus botas de cowboy chapotearon en los charcos mientras se acercaba a ella. «No tengo a dónde ir», murmuró Isabella, abrazándose el vientre. «Por favor, solo lléveme al pueblo más cercano». Él la miró de arriba abajo, no con el desprecio al que se había acostumbrado en los últimos meses, sino con algo parecido a la preocupación. «Soy Jake Sullivan. Y usted va a subirse a mi camioneta ahora mismo antes de que se enferme». No esperó su respuesta. Tomó la maleta rota y la cargó en la parte trasera de la pick-up, luego le ofreció su brazo para ayudarla a subir. Sus manos eran callosas, fuertes, y por primera vez en semanas, Isabella se sintió segura. «Me llamo Isabella», dijo mientras él encendía la calefacción y ponía música country en el radio. «Bonito nombre para una mujer valiente», respondió Jake, mirándola por el espejo retrovisor. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo caliente?» Isabella no recordaba. Los últimos dólares de su cuenta se habían ido en un sándwich de gasolinera 2 días atrás. No es importante. Todo es importante cuando está esperando. Jake tomó la siguiente salida hacia un pequeño pueblo que Isabella no había visto en el mapa. «Conozco un lugar». El lugar resultó ser un diner de carretera con luces de neón que parpadeaban y el aroma de tocino frito que la hizo salivar involuntariamente. Jake pidió 2 platos del especial de la noche, carne asada con puré de papas, verduras y pan casero. «No puedo pagarle», admitió Isabella, viendo cómo él devoraba su comida mientras ella comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último. «No le pedí que lo hiciera». Jake se limpió la boca con la servilleta. «Mi mamá siempre decía que cuando ayudas a alguien en necesidad, el universo te devuelve el favor triplicado». Su mamá murió hace 5 años. Cáncer. Sus ojos se ensombrecieron por un momento. Era una mujer fuerte, como usted. Isabella casi se atragantó con el puré de papas. «¿Fuerte? He perdido mi casa, mi familia me odia, el padre de mi bebé desapareció cuando le dije que estaba embarazada. No soy fuerte, soy un desastre». Jake se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes fijos en los suyos. «Está aquí. Está luchando. Está protegiendo a su bebé. Eso es lo que hace una mujer fuerte». Por primera vez en meses, Isabella sintió que alguien la veía realmente, no como una vergüenza o un error, sino como una persona que valía la pena. «¿A dónde iba?», preguntó Jake mientras pagaba la cuenta, dejando una generosa propina que hizo sonreír a la mesera. «A ningún lado. Solo, lejos. Tengo una propuesta». Jake se puso el sombrero y la ayudó a levantarse. «Trabajo en un rancho a unas millas de aquí. El dueño, Don Murphy, necesita a alguien que cocine y limpie la casa principal. Su esposa se fue a cuidar a su madre enferma a Oklahoma y no va a volver hasta después del invierno». Isabella frunció el ceño. «¿Por qué me ayudaría? Ni siquiera me conoce». «Porque todos merecemos una segunda oportunidad». Jake abrió la puerta del diner y una ráfaga de aire frío los golpeó. «Y porque algo me dice que usted es exactamente lo que ese lugar necesita». El rancho Murphy era más grande de lo que Isabella había imaginado. La casa principal era una construcción de 2 pisos con un porche que se extendía por todo el frente,
rodeada de corrales donde los caballos dormían bajo el cielo estrellado. A pesar de la hora tardía, las luces estaban encendidas. Don Murphy resultó ser un hombre de 60 años con bigote blanco y modales caballerosos que le recordaron al abuelo que había perdido cuando era niña. Su esposa Maggie apareció en una videollamada desde Oklahoma, una mujer rechoncha con sonrisa amable que inmediatamente adoptó a Isabella como si fuera su propia hija. Claro que puede quedarse, cariño, dijo Maggie desde la pantalla del teléfono. Jake tiene buen ojo para las personas. Si él dice que usted es buena gente, entonces lo es. La habitación que le asignaron estaba en el segundo piso, con vista a los pastizales donde el ganado pastaba pacíficamente. Era simple pero limpia, con una cama doble, un armario de madera y un escritorio bajo la ventana. Isabella se sentó en la cama y por primera vez en días, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Pero estas no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio. Los primeros días en el rancho pasaron como un sueño. Isabella se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno para Don Murphy y los 4 vaqueros que vivían en el rancho. Jake era uno de ellos, el capataz, y siempre era el primero en llegar a la cocina con el cabello húmedo de la ducha y el aroma a jabón de lavanda. Buenos días, cocinera, le decía siempre, robándose un pedazo de tocino antes de que ella pudiera protestar. Buenos días, ladrón, respondía Isabella, pero no podía esconder la sonrisa que se le escapaba. Las semanas se convirtieron en meses, y el vientre de Isabella creció hasta que ya no podía ver sus propios pies. Jake se volvió su sombra protectora, siempre apareciendo para cargar las cosas pesadas o alcanzar los artículos en los estantes altos. No soy inválida, protestaba Isabella cada vez que él insistía en ayudarla. Lo sé, respondía Jake con esa sonrisa torcida que la hacía sentir mariposas en el estómago. Pero déjeme ser caballero. Una noche de diciembre, mientras Isabella preparaba la cena, sintió la primera contracción. Era sutil, como un calambre menstrual, pero ella sabía lo que significaba. El bebé estaba llegando. Jake gritó, y él apareció en la cocina como si hubiera estado esperando la llamada. «Es hora». Sus ojos se llenaron de pánico controlado. Isabella asintió, agarrándose al mostrador mientras otra contracción la atravesaba. «Creo que sí». Jake la cargó hasta la camioneta como si no pesara nada, conduciendo por las carreteras heladas hacia el hospital de la ciudad con una destreza que habría impresionado a cualquier piloto de carreras. Don Murphy lo siguió en su propio vehículo, murmurando oraciones en voz baja. El hospital era pequeño pero eficiente. Isabella fue llevada inmediatamente a la sala de partos, y para su sorpresa, Jake no se separó de su lado. «No tiene que quedarse», le dijo durante una pausa entre contracciones. «Sí tengo que hacerlo», respondió él, tomando su mano. «No va a pasar por esto sola». 8 horas después, con Jake sosteniéndole la mano y murmurando palabras de aliento, Isabella dio a luz a una niña perfecta de 6 libras y 4 onzas. Cuando la enfermera puso a la bebé en sus brazos, Isabella sintió que su corazón se expandía hasta llenar toda la habitación. «Es hermosa», susurró Jake, tocando suavemente la mejilla de la niña con su dedo calloso. «¿Cómo la va a llamar?» Isabella había pensado en muchos nombres durante los últimos meses, pero mirando al hombre que había salvado tanto a ella como a su hija, solo había una opción. Grace. Se llama Grace. Los primeros meses de maternidad fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales sucios y momentos de pura alegría cuando Grace sonreía o hacía algún sonido nuevo. Jake se convirtió en una presencia constante, apareciendo con biberones esterilizados a las 2 de la madrugada o meciendo a Grace para que durmiera mientras Isabella tomaba una ducha muy necesaria. «No tiene que hacer esto», le decía Isabella regularmente, pero Jake siempre respondía lo mismo. «Quiero hacerlo». Una noche de primavera, cuando Grace tenía 4 meses y finalmente había empezado a dormir toda la noche, Isabella y Jake se sentaron en el porche de la casa principal, viendo las estrellas mientras bebían café recién hecho. «¿Alguna vez se arrepiente?», preguntó Isabella de repente. «De haberse detenido esa noche en la carretera, quiero decir». Jake se volvió hacia ella, su expresión seria a la luz de la luna. «Esa fue la mejor decisión que he tomado en mi vida». «Jake. Déjeme terminar». Él se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Isabella, estos han sido los mejores meses de mi vida. Usted y Grace han llenado un vacío que ni siquiera sabía que tenía». El corazón de Isabella comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que la amo. A ambas». Su voz se quebró ligeramente. «Sé que no soy el padre biológico de Grace, pero la amo como si fuera mi propia hija. Y si me da la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándole cuánto las amo a las dos».
Isabella sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Jake Sullivan, ¿me está pidiendo que me case con usted? Sí, mam. Él sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su camisa. Sé que no es muy elegante, y sé que tenemos mucho que resolver, pero no puedo imaginar mi vida sin ustedes. El anillo era simple pero perfecto, un solitario con un diamante pequeño pero brillante engastado en una banda de oro blanco. Isabella no pudo hablar por un momento, abrumada por la enormidad del momento. Sí, susurró finalmente. Sí, sí, sí. Jake se levantó y la besó suavemente, como si fuera algo precioso que podría romperse. En ese momento, Isabella supo que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en los brazos de este hombre que la había salvado cuando más lo necesitaba. La boda se realizó 3 meses después en la pequeña iglesia del pueblo, con Don Murphy caminando a Isabella por el pasillo y Grace durmiendo pacíficamente en los brazos de Maggie, quien había regresado de Oklahoma especialmente para la ocasión. Era una ceremonia sencilla, con solo los empleados del rancho, algunos amigos del pueblo y el pastor que había conocido a Jake desde que era niño. Cuando el pastor preguntó si alguien se oponía a la unión, Isabella sintió un momento de pánico, como si su pasado fuera a irrumpir y arruinar su felicidad. Pero el silencio se mantuvo, y cuando Jake la besó para sellar sus votos, Isabella supo que finalmente había encontrado su final feliz. Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Isabella. Grace creció rodeada de amor, caballos y la gran extensión de las tierras de Texas. A los 2 años ya podía montar un pony con Jake guiándola, y a los 5 era capaz de enlazar una cuerda casi tan bien como cualquiera de los vaqueros. Jake la adoptó oficialmente cuando Grace cumplió 3 años, y la niña nunca supo que existía alguna diferencia entre su papá Jake y cualquier otro padre. Para ella, Jake había estado allí desde siempre, y eso era todo lo que importaba. Isabella también floreció en su nueva vida. Descubrió que tenía un talento natural para la ganadería y pronto estaba trabajando junto a Jake en la gestión del rancho. Don Murphy, que no tenía hijos propios, comenzó a tratarlos como los herederos que nunca había tenido. Este lugar será suyo algún día, les dijo una noche durante la cena navideña, cuando Grace tenía 7 años y había insistido en vestirse como un cowboy para la ocasión. No conozco a nadie mejor para cuidar esta tierra. Cuando Grace cumplió 10 años, Isabella y Jake decidieron darle un hermano. El embarazo fue más fácil esta vez, sin el estrés y la preocupación que había marcado el anterior. Jake estaba ansioso y emocionado, midiendo el crecimiento de su vientre como si fuera el primer bebé que habían tenido. ¿Cree que será niño o niña?, preguntaba constantemente, poniendo las manos en su vientre para sentir las patadas. Mientras esté sano, no me importa, respondía Isabella, pero secretamente esperaba un niño que se pareciera a Jake. Sus deseos se cumplieron cuando nació Michael James Sullivan, un niño robusto con los ojos verdes de su padre y una voz que podía despertar a todo el rancho. Grace se convirtió inmediatamente en la hermana mayor más protectora del mundo, insistiendo en ayudar con cada cambio de pañal y cada alimentación. La familia creció y prosperó. Jake se convirtió en el dueño del rancho cuando Don Murphy se retiró a los 70 años, y bajo su gestión, la propiedad se expandió hasta convertirse en una de las operaciones ganaderas más exitosas de la región. Isabella estableció un programa para mujeres en situaciones difíciles, proporcionando trabajo temporal y vivienda en el rancho para aquellas que necesitaban un nuevo comienzo. Era su manera de devolver la ayuda que había recibido, y Jake la apoyaba completamente en el proyecto. Usted sabe lo que es estar en esa situación, le decía cuando algunos vecinos criticaban su programa. Si puede ayudar aunque sea a una mujer a cambiar su vida, vale la pena todo el esfuerzo. Los años pasaron como páginas en un libro bien amado. Grace se graduó de la universidad con honores y regresó al rancho para trabajar con sus padres. Michael siguió los pasos de su padre y se convirtió en uno de los mejores jinetes de rodeo de la región. Una noche de otoño, cuando Isabella tenía 45 años y llevaban 20 años de casados, ella y Jake se sentaron en el mismo porche donde le había propuesto matrimonio. Grace estaba casada y vivía en la casa que habían construido para ella en el extremo oeste de la propiedad, y Michael estaba en la universidad estudiando administración de empresas agropecuarias. ¿Alguna vez piensa en esa noche?, preguntó Isabella, tomando la mano de Jake como habían hecho miles de veces antes. Todos los días, respondió él, llevando su mano a los labios para besarla suavemente. Fue el día que comenzó mi vida real. La mía también. Isabella se recostó contra su hombro, respirando el aroma familiar de su colonia mezclada con el olor a cuero y hierba. ¿Sabe lo que más me asombra? ¿Qué? Que por un momento pensé que mi vida había terminado. Estaba sola, embarazada, sin dinero, sin familia. Pensé que era el final de todo. Pero era solo el comienzo.
Era solo el comienzo, repitió Isabella, sonriendo en la oscuridad. En la distancia, podían escuchar el suave murmullo del ganado y el ocasional relincho de los caballos en los corrales. Las estrellas brillaban sobre ellos como diamantes esparcidos en terciopelo negro, y la luna llena bañaba todo el rancho con su luz plateada. Jaque, dijo Isabella de repente. Sí. Gracias por detenerse esa noche. Gracias por levantar el pulgar, respondió él, besándola en la frente. Y mientras se mecían suavemente en las sillas del porche, Isabella pensó en el largo camino que los había llevado hasta ese momento. Había perdido una familia, pero había ganado otra. Había perdido un hogar, pero había construido uno nuevo. Había perdido la confianza en el amor, pero había encontrado un amor más profundo del que nunca creyó posible. 25 años después, cuando Isabella tenía 50 años y sus nietos corrían por el mismo rancho donde Grace había aprendido a caminar, ella todavía despertaba cada mañana agradecida por esa noche tormentosa en la carretera 287. Grace tenía 3 hijos propios ahora, y Michael estaba comprometido con una maestra del pueblo. El rancho Sullivan se había convertido en una dinastía familiar, conocida en todo Texas por su ganado de calidad y su programa de rehabilitación para mujeres. Abuela Isabella, le preguntó un día a su nieta de 7 años, ¿cómo supiste que el abuelo Jaque era el indicado? Isabella sonrió, viendo a Jaque enseñar a su nieto más pequeño cómo enlazar una cuerda en el corral. A los 60 años, Jaque seguía siendo el hombre más guapo que había conocido, con canas en las sienes que solo lo hacían ver más distinguido. Porque cuando más lo necesitaba, él apareció, respondió Isabella, abrazando a la niña. Y porque todos los días desde entonces, ha elegido quedarse. Eso es amor verdadero. Eso es amor verdadero, mi cielo. Esa noche, como habían hecho durante décadas, Isabella y Jaque se sentaron en su porche a ver las estrellas. Sus sillas ahora tenían cojines más suaves para sus espaldas envejecidas, y Jaque necesitaba anteojos para leer el periódico, pero su amor había crecido más fuerte con cada año que pasaba. ¿Tiene algún arrepentimiento?, preguntó Jaque, repitiendo la pregunta que Isabella había hecho hacía tantos años. Solo uno, respondió Isabella, y Jaque alzó las cejas con sorpresa. ¿Cuál? Que no puedo vivir esta vida 1000 veces más, dijo ella, tomando su mano arrugada entre las suyas. Jaque se rió, el mismo sonido profundo y cálido que había hecho que Isabella se enamorara de él desde el principio. Bueno, señora Sullivan, tendremos que conformarnos con hacerlo bien en esta vida. Creo que lo hemos logrado bastante bien hasta ahora, señor Sullivan. Sí, acordó Jaque, besándola suavemente. Creo que sí. Y mientras las estrellas brillaban sobre el rancho Sullivan, Isabella cerró los ojos y agradeció una vez más por esa noche tormentosa, por ese cowboy de buen corazón, y por la familia que habían construido juntos desde las cenizas de sus vidas rotas. Porque a veces, cuando la vida te derriba completamente, todo lo que necesitas es que alguien se detenga, te extienda la mano, y te diga, no va a pasar por esto sola. Y a veces, si tienes mucha suerte, esa persona resulta ser el amor de tu vida. Fin. Esta historia nos recuerda que nuestros momentos más oscuros pueden ser el preludio de nuestros días más brillantes, y que el amor verdadero a menudo llega cuando menos lo esperamos, disfrazado de un extraño con buen corazón en una carretera solitaria.